¿Cuál es la naturaleza última de la materia en nuestro universo? A través de registros de la historia, la mente humana ha meditado esta interrogante. ¿Cuáles son los más pequeños bloques de construcción que componen nuestro mundo? Por cientos de años, los químicos propusieron modelos de esta partícula invisible y usados exitosamente. Recién en los 80, los humanos finalmente vieron lo que se había pronosticado por tanto tiempo, el átomo. Estoy en el Salón de la Ciencia en Nueva York, un museo de ciencias práctico y vivo en Queens. Este cuarto de cristal, cristales igual a este, han sido objetos de admiración por la gente por miles de años y de uso. Arena, pequeños cristales de cuarzo, como en el vidrio y el cemento. Los cristales de cuarzo también han sido usados en receptores de radio. Cuando como científico tomo este cristal de cuarzo, lo que deseo ver es la fuente de esta perfección. ¿Por qué estos planos encuentran estos ángulos específicos? Deseo separar este cristal. Deseo dividirlo en piezas más y más pequeñas para ponerlo en el microscopio de gran aumento. Cuando lo aumente en el orden de los 100 millones, quiero ver los componentes indivisibles de este cuarzo. Vale decir, los átomos de silicona y oxígeno. Realmente no era tan fácil como lo había entendido. Nos tomó unos buenos 2000 años para poder ver lo que son los átomos. Al usar equipos que van desde gran complejidad hasta pequeños y simples, podemos resolver el misterio del átomo y estudiar su estructura. Hemos aprendido el increíble poder que mantiene dentro de sí. Cada día este conocimiento del átomo es aplicado en muchas formas. En medicina, señales del átomo son analizadas para producir imágenes vivas del cuerpo, que pueden evitar la cirugía exploratoria. Podemos examinar la actividad mental del cerebro. Los reactores nucleares generan electricidad para nuestros hogares e industrias. En la química, el átomo es central. A través de nuestros conocimientos podemos predecir y controlar reacciones químicas. Podemos desarrollar nuevas aleaciones de metales, alterando sus propiedades para hacerlos más resistentes o más maleables, al aumentar la conductividad eléctrica o manipular su resistencia. La nueva generación de cerámicas superconductoras y extremadamente fuertes ha nacido. Nuevos conocimientos del átomo nos permiten crear nuevas drogas y pinturas, fertilizantes e insecticidas, cosméticos y tejidos. Con nuestros conocimientos del átomo, hemos desarrollado nuevos materiales, los que se han relacionado con cada aspecto de nuestra vida. Los científicos usan modelos de átomos permanentemente, mientras investigan la química del mundo alrededor de nosotros. Pero ¿de dónde viene la idea del átomo? Comenzó con el filósofo griego Demócritus. Él propuso que toda la materia estaba hecha de partículas extremadamente pequeñas llamadas átomos. Más tarde, en el siglo XVIII, los científicos restablecieron la idea del átomo para explicar sucesos parecidos a este. Para entonces, los químicos estaban estableciendo que las reacciones químicas específicas implicaban combinaciones de determinadas cantidades de material de origen. También notaron que después de que la reacción estaba terminada, el material de origen había creado determinadas cantidades de productos finales. Químicos como John Dalton usaron la idea del átomo para explicarlo, proponiendo que durante las reacciones los átomos se combinaban en forma predecible. Las ideas de Dalton fueron el comienzo de nuestro modelo moderno del átomo en la química. En este modelo, el átomo tiene 3 componentes básicos y 2 regiones básicas. Un componente es el protón, el otro el neutrón.
Juntos, el protón y el neutrón componen la primera región del átomo, el núcleo. El número de protones es lo que determina la identidad del átomo. Protones y neutrones se mantienen juntos por numerosas fuerzas en el núcleo, el cual es extremadamente pequeño comparado con la dimensión total del átomo. Por ejemplo, este es el núcleo de un átomo relativamente simple, el helio. La otra región del mundo del átomo está ocupado por un tercer elemento, los electrones. Esta nube borrosa representa el espacio alrededor del núcleo ocupado por los electrones, llamado nubes de electrones. El número de electrones en la nube es igual al número de protones en el núcleo. La nube electrón es 10.000 veces más grande que el núcleo. Esos puntos brillantes representan algunas de las posibles posiciones de dos elementos de helio mientras se mueven alrededor del núcleo. Exactamente cómo se mueven los electrones. ¿Dónde están en un momento dado? Nadie sabe los detalles de los movimientos de los electrones. Lo que sí se sabe son las oportunidades de hallarlos en algún punto dado alrededor del núcleo en un momento particular. Cuando las oportunidades son altas, la nube es oscura. Cuando son bajas, la nube más clara. Usando métodos indirectos, los científicos han establecido que los átomos son todos básicamente parecidos a este moderno modelo. A través de este siglo, los científicos han imaginado el átomo con diferentes técnicas de rayos X. En 1981, Gerd Benning y Heinrich Röhrer de IBM, Suiza, inventaron un nuevo microscopio que producía imágenes brillantes de átomos aislados. La primera vez que vi un átomo era alrededor de las 2 de la madrugada. Yo estaba haciendo la mayoría de mi trabajo por las noches, porque el instrumento era extremadamente sensible a las vibraciones, de modo que la mayoría de nuestros experimentos son nocturnos. Estaba contemplando esta imagen y noté la aparición de un patrón regular, que yo sabía que tenía que ser la posición de los átomos. Viéndolo mejor cada vez más, estaba feliz, comencé realmente a llorar, habiendo trabajado allí día y noche en esto por tantos años. El Dr. Robert Hamers es de la División de Investigación de la IBM en Yorktown Heights. Él ha hecho importantes contribuciones a la capacidad de imagen del microscopio de barrido, STM para abreviar por el nombre en inglés, Scanning Tunneling Microscope. Hemos estado diciendo esto desde los días de colegio, en la Escuela de Ciencias, que los átomos son los últimos bloques de construcción de materia. Ahora podemos ir y mirar realmente esos átomos. Es increíblemente excitante poder hacerlo. El STM puede producir imágenes de 2 y 3 dimensiones en colores. Aquí, cada pequeño cono es un átomo de silicona. Estas esferas son átomos de galio, un compuesto que se usa en los microcircuitos de computadores. Y en esta imagen bidimensional vemos átomos de aluminio y silicona. Nuestro conocimiento actual del átomo es de que tiene un núcleo muy pequeño, que consiste en protones y neutrones rodeado por una masa difusa de electrones. Con el microscopio de barrido lo que hacemos es proyectar el contorno de esta nube de electrones. El STM usa una aguja extremadamente pequeña para trazar la forma de cada nube de electrones del átomo, produciendo imágenes iguales a esta. Imágenes de las partículas más pequeñas de los elementos en el mundo alrededor de nosotros. Imágenes de una idea que empezó hace más de 2000 años atrás. Imágenes del átomo. Una característica única del STM es que además es uno de los pocos instrumentos que pueden ser usados para observar átomos aislados. También es relativamente barato y proporciona una gran riqueza de información. Pienso que dentro de 5 o 10 años, cada departamento de química en este país tendrá al menos un STM. Las imágenes del STM dramáticamente confirmaron nuestra actual idea del átomo. Pero mucho antes de que nosotros realmente pudiéramos ver los átomos individuales, una serie de simples experimentos nos habían dado información acerca de los componentes del átomo. Una de las más importantes características es la carga eléctrica, que mantiene al núcleo y a la nube de electrones juntos
y determina el curso de las reacciones químicas. ¿Cómo la carga eléctrica trabaja en el átomo? El ayudante Don Showalter dice: ¿notan algo diferente? Créanlo o no, yo me peiné esta mañana. Lo que ustedes están viendo es el resultado de una carga eléctrica. Este aparato está produciendo una carga eléctrica, la cual se transmite a través de mi cuerpo al pelo. ¿Cómo es que la carga eléctrica hizo que el pelo se parara? Lo que aquí ven son 4 pelotas de ping-pong cubiertas con papel de aluminio. Y esta es una varilla de vidrio. Si ustedes limpian la varilla con la piel, coge una cierta clase de carga, una positiva. Ahora importa que pueda ser cargada en una o dos formas. Puede ser cargada positivamente o negativamente. Y el tipo de carga es muy importante. Déjenme mostrarles por qué. Si tomo una varilla cargada positivamente y la paso cerca de estas pelotas, la carga es transferida a las pelotas y miren lo que pasa. Se repelen. Las pelotas están ambas cargadas positivamente y por ello se repelen una a otra. Cuando una carga negativa es aplicada a las pelotas, la misma cosa ocurre. Las pelotas cargadas negativamente se repelen una a otra. ¿Qué sucede si yo tomo esta pelota con carga negativa y la muevo cerca de esta otra con carga positiva? Tratemos, veamos. Mientras las movemos, más se acercan entre sí. Miren, las cargas negativas atraen a las cargas positivas, a diferencia de las cargas iguales, que se repelen. Ahora, este es un importante concepto que hay que aprender si queremos entender el mundo del átomo. Las cargas positivas y las negativas se atraen en el átomo manteniendo la nube de electrones en el núcleo. ¿Cómo averiguamos cuáles componentes serán positivos y negativos? Un aparato experimental desarrollado por Williams Crookes ayudó a confirmar la respuesta. El tubo Crookes produce un chorro brillante de electrones utilizando campos magnéticos y eléctricos. Los científicos fueron capaces de desviar los electrones. Con este procedimiento pudieron demostrar que los electrones estaban cargados negativamente. En un experimento similar se descubrió otra partícula. Tenía una carga positiva. Fue bautizada como protón. Más tarde, en un experimento diferente, una partícula sin carga fue encontrada. Se denominó neutrón. En cada átomo, un número igual de protones cargados positivamente y un número igual de neutrones cargados negativamente se equilibran unos a otros, de modo que la carga total de un átomo es cero. El átomo es neutro. Pero la pregunta es cómo las partículas positivas y negativas fueron ordenadas en el átomo aún con la resolución necesaria. La primera pista vino con un experimento ejecutado por un físico llamado Ernest Rutherford. Lo que ven aquí es una recreación de un experimento de Rutherford. Él usó un elemento llamado polonio. Este emitía partículas con cargas positivas. Puso el polonio en una caja de plomo parecida a esta. Tiene una pequeña apertura. Esta es la barrera de plomo. Tiene una pequeña abertura que permitirá solamente pasar un haz muy delgado cargado de partículas positivas. Aquí hay una abertura y una pieza muy delgada de papel de aluminio dorado. Alrededor de él hay un anillo que está revestido especialmente con un material tal como este. Cuando una partícula cargada positivamente lo golpea, emite un rayo de luz. Correcto. ¿Qué creen que va a pasar si estas partículas cargadas positivamente golpean el papel de aluminio? Rutherford pensó que pasarían a través del papel y golpearían el anillo cerca de la derecha. Aquí. Para él fue una sorpresa. Ahora, aquí está lo que realmente pasó. La mayoría de las partículas pasaron a través del papel y golpearon la pantalla detrás de él, pero no todas. Unas pocas fueron desviadas hacia los lados. Prácticamente una en cada 20.000 rebotaron fuera del papel, retornando al lugar de origen.
Rutherford estaba asombrado. Era casi increíble, como si hubiera disparado un cartucho de 38 centímetros en un pedazo de papel de seda y regresara a golpearla a usted mismo. ¿Qué era lo que estaba desviando a algunas de las partículas? Rutherford calculó que cada átomo debía tener un núcleo al centro y una gran masa de carga positiva concentrada en un pequeño volumen. El núcleo tenía que ser lo suficientemente sólido para desviar las pesadas partículas que lo bombardeaban. Las partículas bombarderas tendrían una carga positiva, de modo que el núcleo debe tener una carga positiva para repelerlas. De modo que mientras una partícula se aproximara lo más cerca al núcleo, rebotaría. Pero la mayoría de las partículas pasaron directo a través de las nubes de electrones cargadas negativamente. El ingenioso experimento de Rutherford nos dio un simple modelo del átomo, el pesado núcleo con la carga positiva y la mayor parte de la masa, y alrededor de él electrones negativos. Desde la mecánica cuántica al desarrollo de la física en el siglo XX, tenemos un cuadro de cómo se mueven los electrones. La nube está representada aquí, los electrones no se mueven en órbita al igual que los planetas alrededor del Sol, no, pero sí se mueven. Algunas veces están cerca del núcleo, otras veces están lejos. Generalmente podemos determinar dónde están. Los electrones se mueven a través de todo el volumen del átomo, y cuando los dos átomos están juntos, se reúnen para dar moléculas. Primero, los electrones se tocan unos a otros, no al núcleo. Por eso es que los científicos están tan interesados en los electrones. Últimamente hacen la diferencia entre carbón, hidrógeno o plomo. ¿Qué es lo que hay acerca de los electrones que hace que todos los átomos de una sustancia sean diferentes de otras sustancias? Las sustancias básicas en el mundo que nos rodea tienen un diferente número de electrones en sus átomos. Estos electrones se mueven alrededor del núcleo en patrones que son diferentes para cada tipo de átomo. Por ejemplo, como ya hemos visto, una manera de cómo los electrones pueden moverse alrededor de un átomo formando una nube que se parece a esta. Aquí hay una nube diferente, formada como un reloj de arena. La nube de forma esférica es llamada nube S. La nube con forma de reloj de arena se llama nube P. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? Energía. Cada nube de electrones tiene una cierta cantidad de energía. Esto se llama su estado de energía. La forma de la nube depende de su estado de energía. Si tuviéramos un diagrama de niveles de energía de la nube, se vería así. La nube P estaría más alta porque los electrones en ella tienen mayor cantidad de energía. Y si se le agrega energía al átomo, es posible que el electrón cambie la forma de la nube a otra. Para volver a su estado inicial, el átomo emite señales de energía. Los científicos pueden usar las señales de los electrones para distinguir los átomos de muchas otras sustancias, aun cuando estos átomos están presentes en pequeños números. ¿Quién hace este trabajo? El análisis ambiental es un ejemplo. En nuestro ambiente hay muchos oligoelementos. Algunos de ellos, como el selenio, son nocivos si se ingieren en grandes cantidades, pero esenciales para el cuerpo humano en pequeñas cantidades. Por ejemplo, miles de personas en una región de la China sufrieron una vez de una enfermedad al miocardio y muchos murieron. Los investigadores estudiaron a los residentes. Usando técnicas que detectan las señales de energía de electrones de diferentes elementos, más tarde examinaron sus aguas, sus alimentos, el aire, sus suelos, buscando algo fuera de lo normal. Finalmente identificaron una anormalidad en el suelo. Era falta de selenio, un oligoelemento vital. Los cultivos que crecían en el suelo eran deficientes en selenio, por lo tanto no había suficiente en la dieta de la población, lo que llevó a producir la enfermedad. Pero una vez que los habitantes comenzaron a ingerir suplementos, la enfermedad se redujo rápidamente. Analistas del ambiente también usan señales de átomos para detectar elementos nocivos, aún en muy pequeñas cantidades. Por ejemplo, el plomo. Este puede ingresar a nuestro ambiente de muchas maneras. Debido a que es usado como aditivo en la gasolina, se encuentra en nuestra atmósfera sobre niveles normales.
La mayor parte de este plomo se concentra en áreas urbanas, donde permanece. De allí pasa al agua y a los alimentos. El agua también recoge pequeñas cantidades, desde viejos acueductos unidos por soldaduras que contienen altas cantidades de plomo. La fuente más común de envenenamiento por plomo es la pintura a base de plomo. Hasta hace pocos años, la mayoría de las pinturas contenían plomo. Si al pintar se ingería accidentalmente, este se acumulaba en el cuerpo. ¿Cómo usan los químicos la señal de energía de los electrones para identificar los átomos de sustancias como el selenio y el plomo? Una técnica es la espectroscopía de emisión. El Dr. Robert Waters, jefe de la espectroscopía atómica de la Oficina Nacional de Normas, dice: la espectroscopía de emisión es una parte importante en la química analítica porque podemos averiguar qué átomos están en la muestra y podemos ver un gran número de ellos. Podemos decidir cuántos de cada uno de ellos mismos se encuentran en una muestra. La clave en la espectroscopía de emisión es el color. Cuando se agrega energía a una nube de electrones, por calentamiento, por ejemplo, él emite una luz que es una mezcla de colores. Cada sustancia es diferente. El cobre arde con un color verde azulado, el litio arde rojo, el bario es un verde pálido. Esos colores o longitudes de ondas de luz se pueden separar en un patrón llamado espectro. El espectro para cada clase particular de átomo es diferente para cada átomo. El elemento plomo tiene un grupo específico de niveles de energía y la longitud de onda de luz. Esto es emitido por electrones. Los electrones excitados de un átomo de plomo que tendría un valor específico. De modo que podríamos decir realmente que estamos buscando un átomo de plomo y no otro. Lo otro importante es que el número de átomos de plomo en esta muestra causará un cambio en la intensidad de esta longitud de onda de luz en particular. La onda de luz más intensa es el número más grande de átomos de plomo en la muestra de agua potable en la cual estábamos interesados. ¿Qué sucede a un electrón cuando se le agrega energía? ¿Cómo se produce un espectro único? Aquí hay un electrón en una nube S. Bajo normales circunstancias, mantiene su nivel de energía, no gana ni pierde. Por eso se llama su estado de tierra. Cuando el electrón es una nube S, está expuesto a energía desde una fuente externa. Por ejemplo, cuando la luz se está proyectando sobre él, puede absorber energía y entrar a un estado de excitación. Si absorbe una cantidad de energía exactamente igual a la diferencia de energía entre las dos nubes, ocurre algo único. La forma de la nube de electrones cambia de una forma S a una forma P. El electrón ha transportado una alta cantidad de energía. El cambio es instantáneo, completo. No hay etapas entre la forma S y la forma P. Pero el electrón tiende a buscar el nivel más bajo de energía disponible. Una vez que la absorbe y cambia a la nube B, el electrón emite la energía como un color particular de luz. En el proceso, regresa al estado de tierra. El nivel de energía de la nube S es más bajo, pero muy grande. Cuando la fuente de energía está presente, el electrón se mantiene dando vueltas y así sucesivamente. Entre las dos formas de nube, emite el mismo patrón de color. Va de un estado de excitación a su estado de tierra. La diferencia de energía es específica en muchos casos para un átomo dado. La luz que emite, la longitud de onda de la luz, indica qué diferencia había entre el nivel superior y el inferior, y cuál átomo era el que nosotros estábamos buscando en primer lugar. Repaso. Entender la composición del átomo es importante para entender la química. En nuestro modelo moderno, el átomo tiene tres componentes: protones con carga positiva, neutrones sin carga y electrones cargados negativamente. Los electrones ocupan un espacio llamado nube de electrones. Diferentes nubes de electrones tienen diferentes formas dependiendo del nivel de energía. Dos de las más comunes son nubes S
y nubes P. Cuando la nube S cambia a nube P, la energía es absorbida. Cuando la nube P cambia a nube S, la energía es emitida. Los científicos pueden usar una técnica llamada espectroscopía de emisión para analizar estas señales de energía e identificar qué tipos de átomos están presentes. En otra muestra, en el Salón de la Ciencia, vemos muchos de los diferentes colores que emiten los átomos de estas luces. En este programa hemos visto la estructura del átomo para entender esas maravillosas nubes de electrones alrededor del núcleo. Y en una imagen que ustedes vieron al principio de este programa, producida por una técnica llamada microscopio de barrido, les mostramos un átomo. La química, al igual que cualquier empresa humana, trabaja en muchos niveles, con conocimientos imparciales e incompletos, que algunas veces están equivocados, aunque la mayoría de las veces son correctos. Alrededor de 50 años antes de que alguien supiera algo de los átomos, se inventó un cuadro muy importante que resume todas las propiedades del átomo. Dicho cuadro, llamado tabla periódica, es el tema de nuestro próximo programa.